Claro, papá. ¿Qué te parece? No, está bien. Coño, vale. Después que le echaron tanto palo al viejito Efraín, ahora andan el Chico Planta y todo el mundo anda ahora. Tú lo vas a ver a todo. No, no, eso era mentira. Yo no lo criticaba. Bueno, Para ustedes es yo un hablo logro por eso, mí, ¿no? yo hablo por mí. Yo nunca los critiqué, yo siempre les di un espacio para que ellos expusieran sus ideas y los entrevistaba, pues. Y se les dio, loco, se les dio. No puedes decir que no se les dio. No, claro, pero sí dudaba. Sí, sí. Tú dijiste que dudabas bastante Dudaba de que ellos bastante, mucho. lograran que su papá Yankee les parara o les prestara algo de atención. Yo te voy a decir algo, a los gringos ustedes también les jalan, porque con Chevron estaban vueltos locos. No, nosotros además ustedes son los que andan rabiosos porque Chevron se vaya. A nosotros no nos interesa. Una A pregunta, nosotros nos interesa que esté Chevron aquí. En realidad, una seguimos produciendo más de un millón de pregunta, barriles de petróleo sin Chevron. una pregunta. ¿Quiénes hicieron lobby para que en Estados Unidos para que Chevron volviera? Mira, yo creo que quienes quieren estar aquí y han negociado con Nicolás Maduro son Chevron. Nicolás Maduro ya demostró que sin Chevron produce petróleo. ¿Qué dijo Maduro en su Ellos rueda de introdujeron, prensa? mira, ellos introdujeron el tema de Chevron porque saben que los lobbies en Estados Unidos necesitan el petróleo venezolano. Una pregunta, ¿qué dijo Maduro cuando dio la noticia? No, Maduro dijo que efectivamente Chevron había entrado en el ámbito de las conversaciones de Estados Unidos directamente con el presidente Nicolás y ellos estaban solicitando de nuevo extraer petróleo en Venezuela. Eso fue lo que dijo. E Ah, inclusive en este momento hay mesas porque obviamente Estados Unidos le pudo haber aprobado a ellos lo que les dé la gana. Pero ahora ellos tienen que recibir la aprobación de Venezuela porque nosotros somos soberanos e independientes. no sé, no lo vi así. Yo vi que esto fue Chevron, se desesperaron, se volvieron locos. Vengan, vuelvan. Y ahora vino, pero tengo entendido, aclárame, que no van a recibir regalías, sino que Chevron va a trabajar, va a explotar el petróleo y se va a cobrar lo que ustedes le deben que no le han pagado. Eso es lo que están Bueno, diciendo. No sé. según algunos creadores de contenido dicen que no, que ellos simplemente van a extraer un poquito de petróleo para pagar, para afinar los tornillos y ¿Cuánto le los debemos a taladros. Chevron? Mira, nada más ustedes se creen el tema de que Chevron va a extraer petróleo y no le va a pagar a Venezuela. Eso es Pero ¿cuánto le imposible. debemos a ellos? No, no, no tengo conocimiento de cuánto le debemos a ellos o si ellos nos deben a nosotros. Ah, ¿tú crees que ellos nos deben? Por supuesto, ¿quién vende el petróleo? No sé. ¿Quién vende el petróleo? Venezuela. ¿No sabía eso? No sabía. Venezuela le vende el petróleo a los Estados Unidos de Norteamérica a través de la empresa que está explotando el petróleo. O sea que la empresa que explota es PDVSA. Hoy estamos explotando a través de PDVSA ¿Y Chevron? ¿Cuál es la función de y Chevron entonces? empresas Pues? La función de Chevron. que sean aliadas y que contraten con Venezuela. Pero cada vez que Chevron se lleva un barco de Venezuela, obviamente tiene que pagar ese petróleo a Venezuela. No ¿Cuánto es se el lo va a llevar gratis. porcentaje? No se lo va a llevar gratis como se lo llevaba en la Cuarta República, con un 1% de regalía. ¿Cuánto es el porcentaje? Si no me equivoco, ahora el porcentaje es 30% de regalías, si no me equivoco, con la ley de hidrocarburos que nos trajo Chávez. Que por cierto, Giuseppe te la explicó muy bien, creo, ¿no? Te habló del 80-20, del 30% de regalías y para usted de contar. 30% de regalías ahora recibe el Estado venezolano. Dice, ojo, hay una nueva ley de hidrocarburos que refundó el cómo se comercia el petróleo en Venezuela, porque antes podían haber sacado el petróleo que les dé la gana de Venezuela, pero básicamente eso no se traducía en bienestar para el pueblo venezolano o ingresos para el Banco Central o la patria en este caso. Y tú dices que Ahora, a mí me gustaría que me hablaras de este tema, ¿no? El tema de la OLB, que es el punto ajá, la que me llamó la OLB, ¿cómo atención. lo ves, hermano? Ellos quieren, bueno, lo lograron ya. Declararon al cartel de los soles una organización terrorista y ahora van a hacerlo con el PSV. Ahora, ¿tú estás de acuerdo con que a un pueblo hecho millones lo nombren terroristas? Eso no depende de mí. No, no, pero es que por supuesto que la idea depende de ti. Te estoy preguntando a ti que si estás de acuerdo. Omito mi opinión.
Bueno, eso significa que estás pescando en río revuelto. ¿Por qué? Porque es como tú tienes un discurso medio para allá, medio para acá, que es que si estoy de acuerdo pero no estoy de acuerdo, pero que si se da, al fin y al cabo tú estarías arrimando la bola a ese boche, ¿no? Y si tú sabes para qué pregunta, entonces, pues. Bueno, no, yo lo pregunto porque en política hay que esclarecer lo que no está claro. Y En este caso, yo soy político, por supuesto, tú haces comunicación política, ¿o no te has pero, dado cuenta? pero eso me hace político. Por supuesto, ¿Qué es la claro que sí. política? No, no, no empieces con tu preguntita de bachillerato porque ya eso, esa etapa creo que la pasamos. Yo entiendo que tú estás graduado de bachiller, tú Pero sabes es que es que tú no política, sabes. pero tú haces comunicación política. Pero es que, ve, yo te voy a ser ¿O sincero, no la haces? yo no sé qué es la política. Ilústrame. Ah, no, no, pero hermano, yo te aconsejo, búscate un diccionario, porque imagínate tú, si yo me subo acá a decirte la etimología de las palabras que tú no te sabes, imagínate tú qué podemos hacer. Pero ¿qué sabes ¿Qué tú, pa' nivel de ver? debate podemos dar? Los debates son para analizar, Pero es que ¿no? tú te has montado conmigo varias veces y todavía no sé qué es lo que tú sabes. Bueno, no, y yo tampoco sé todavía lo que tú sabes, hermano. También te lo confieso. No, yo te explicaba a ti, pero es difícil que entiendas. No, igualmente yo te lo he explicado a ti y de verdad que es difícil. ¿Te acuerdas cuando hablamos del bienestar y la soberanía? Que tú decías que, bueno, primero el bienestar y después la soberanía, ¿cómo es posible tener bienestar sin soberanía? Es una cosa increíble. Es Que por cierto, te posible. escuché hablando te escuché hablando con Giuseppe esa situación y todavía mantienes esa posición. Y ojo, que no estoy de acuerdo con eso de que hay imperios buenos e imperios malos. Imperio es imperio. Pero más allá de eso, yo te invito a que analices bien la temática de soberanía, porque eso es como tener un hijo sin hacer el muchacho. Es decir, la soberanía es primero hace el muchacho, después lo pare y lo mantiene. Tú no puedes darle bienestar a un hijo si primero no lo procreas. Eso para mí es la soberanía. Y O te lo sea estoy que, explicando con escucha, plastilina para que lo puedas entender. escucha, si yo me caso con una mujer que tiene un hijo y yo lo crío con los valores, no es hijo mío. No, no. Repíteme la pregunta porque no entendí exactamente Repíteme tu el ejemplo, que no punto. entendí tu ejemplo. Si tú quieres procrear un muchachito, obviamente tienes que hacer el muchachito. ¿Me explico? Procrearlo. Si no lo procreas, ¿cómo le das bienestar a ese muchacho? Me explico, lo que hizo Simón Bolívar contigo, para que tú seas venezolano, es brindarte soberanía e independencia en un territorio, en un aire, en un agua, en un cielo, para que tú puedas tener descendencia con libertad soberana e independiente. Ahora, ¿cómo tú vas a exigir un bienestar bajo un régimen que se supone que no te garantiza tu independencia y tu soberanía? Esa es la lógica. Ok, Ahora, tú ¿y cuál primero es el procreas al régimen muchacho. cuál es el régimen que gobierna Venezuela? Bueno, el régimen político que gobierna Venezuela se llama Revolución Bolivariana a través del presidente Nicolás Maduro Moros. Tú mismo lo acabas Ahora, de decir. ¿tú ¿Cómo sabes qué es tú un le vas a régimen dar político? calidad de vida cuando en Venezuela gobierna un régimen? Papá, te acabas Ya de va, matar pero te solo. pregunto, ¿tú sabes qué es régimen? Te pregunto, ¿tú sabes qué es régimen? No sé, explícame. Bueno, búscalo en el diccionario, hermano, porque Pero es que ese es el entonces, asunto. pero Dios Ese es el mío, asunto. ¿pero qué sabes tú? Explícame algo. Pregúntale a la IA ahí rapidito, ¿qué es régimen, No hermano? sé, te estoy diciendo que no sé, explícame. Bueno, pues con razón que te la pasas. Tú piensas que régimen es sinónimo de dictadura. Y eso no es así, hermano. Explícame, pues. Régimen no es sinónimo de dictadura. Explícame. Ahora, pero búscalo rapidito allí. No Búscaselo a la sé, IA que tú sabes que tú explícame. respondes. Tú siempre miras a la pantalla que tienes al lado porque tienes tu IA No, preparada. vale, aquí lo que Búscalo pasa y es que ve, léelo. te explico, ve. ¿Qué IA, vale? Usted sueña con la IA. Aquí está el monitor, gafo, ve. Ya va, no sé. Este es el monitor, ¿ves? Ajá. Se me va a apagar. Lo que pasa es que yo tengo No, no, una tranquilo, cámara, déjalo ahí, yo déjalo. tengo una cámara que se ve en 4K. Ahora te pregunto, ¿qué es régimen? ¿No sabes qué es No régimen? sé, explícame, tú eres el que sabe Mira, aquí. hermano, pero ¿cómo no vas a saber qué es régimen? Un régimen responde a un sistema político. Ahora, si tú quieres criticar a un sistema político, está bien, pero régimen en sí no significa dictadura. Ahora, eso se los ha explicado a ustedes políticamente a través de la dialéctica
sus líderes opositores, pero están bien equivocados. Búscalo allí en el diccionario para que tú veas. Tómate unos 5 segundos y tú verás. ¿Un régimen es lo que responde a qué? ¿A uno a qué? Es el sistema político en el cual está inmerso el régimen del Estado, el régimen de gobierno. En todos los países hay un régimen. Ahora, si ustedes lo que pasa es que le pusieron un sobrenombre al gobierno venezolano diciéndole régimen, obviando que régimen significa que es un sistema político de gobierno. Pero es un régimen. Todos los sistemas políticos de gobierno en todos los países son regímenes. Yo no estoy hablando de todos los países. ¿El chavismo es un régimen? Es un régimen político, obviamente. Okay. Tú tienes un régimen en tu casa, tú tienes una política en tu casa, tú tienes tu régimen en tu casa, tus normas, tus políticas. ¿Qué significa las políticas? Pues las normas, lo que rige una sociedad, lo que se impulsa para mantener los valores y principios patrios. Ahora, vuelvo, insisto, léelo. Es más, voy a buscarlo, voy a hacerlo yo, como no quisiste. Vamos a preguntárselo a la IA de Google. Ah, tú sí tienes la IA al lado. No, yo tengo aquí es un teléfono igual que tú. Ah, ¿ves? tú sí tienes Y, la chuleta ahí. Carezco de asistente, pero tengo el teléfono con el cual yo me tú puedo sí tienes ayudar, ¿eh? ahí, Mira, capaz. lo primero que te sale, sistema político por el que se rige una nación. Es lo primero que me sale. Conjunto de normas por las que se rige una institución, una entidad o una actividad. Hermano, el régimen de ejercicio físico, hay diferentes formas de tú mencionar régimen para algo. Eso está claro. Ahora, si tú ahora piensas que tu pensamiento y tu idea, porque ese es el asunto, que es que hay teóricos, hay estudiosos que han creado ya los libros para que los chamos como tú y como yo aprendamos de ellos. Si tú consideras que el idioma, hay que crear una nueva palabra en la Real Academia Española e insertar que régimen es un sistema dictatorial del chavismo, bueno, tú postúlalo a la Real Academia Española y lo discutimos cuando lo aprueben. ¿Pero por qué grita? No. Ese es mi estilo. Para el que me conoce sabe que ese es mi estilo. No te preocupes. Pero Esta no es mi cuenta, no, mi cuenta número 3, por cierto. Los que no me siguen pueden seguirme. Pero no tienes que gritar, hermano. O sea, que tú apruebas que yo los llame a ustedes régimen. No, y así como tú tienes que aprobar, llamar régimen a Milei, el régimen de gobierno de Milei, el régimen de gobierno de los Estados Unidos, de cualquier país del mundo. Pero es que te lo acabo de leer. ¿Qué tanto te cuesta entender? Pero no grite. Yo no te estoy hablando de mi ley, yo te estoy hablando de ustedes. Tú apruebas, me das permiso para que yo los llame en régimen. Es que ustedes siempre nos llaman, ¿para qué te voy a dar yo permiso? Pero no te pregunto, de caballero, ¿los puedo llamar régimen? Régimen político, sí. Ok, el régimen chavista. Por supuesto. El régimen chavista. Así como cada alcalde de oposición o gobernador de oposición tiene su régimen en la gobernación o en la alcaldía o en el consejo municipal. Ok, ya entonces ya fundamos que el chavismo es un régimen. Ahora, ¿cuáles son las...? El chavismo no es un régimen, el gobierno ejerce el régimen político del Estado. El chavismo es una masa hecha pueblo que hace realidad que existe un proyecto llamado Revolución Bolivariana. ¿Y quién controla el gobierno? El presidente de la República que elegimos las venezolanas y los venezolanos. ¿Y el presidente en qué partido milita? En el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico, que son muchos partidos. Entonces, es un régimen chavista. Pero, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos régimen y Estados Unidos no es un régimen. Otro gobierno no es un régimen. No grite. Estoy hablando de ustedes, señor. Vale, yo hablo así, tranquilo, no te preocupes, yo no grito. Ok, pero tú yo hablo así gritadito. Entonces, es un régimen chavista. Es un sistema político al cual se le denomina régimen como todos los gobiernos en el mundo. ¿Y es? Literal. Ya. Caso cerrado. ¿De tendencia? Chavista. De tendencia de izquierda. Chavista. ¿Por qué te da pena? Di, bueno, chavista, di. Obviamente, el presidente Nicolás Maduro es chavista. El primer presidente chavista de los próximos que tendremos en un futuro. Señor, por lo menos 200 años. Señor, reprenda al diablo. Ahora, las características de este régimen, ¿cuáles son? No, vale. Búscatelo allí. A ti se la tarea y me vas a seguir poniendo a que te siga diciendo que cuáles son las características de un régimen. No. Te las leí
No, no. sistema político por el que se rige una nación, conjunto de normas, características, normas que rige una institución, a una entidad, a una actividad, a una familia. Tú tienes un régimen de familia. Yo voy a tu casa y tú tienes un régimen, unas políticas. Hay algunos que piden que se quiten los zapatos al entrar, hay otros que no. Ok, Eso es parte del yo sé. régimen que tú impones en tu vivienda Ok, y que impone también la democracia o la dictadura que tú tengas en tu casa. Ok, la característica del régimen chavista es que persiguen a la prensa libre, tienen más de 1000 presos políticos, controlan los sistemas en su totalidad a su conveniencia política, el CNE interviene en las instituciones, tienen características totalitarias, por eso yo siempre lo llamo régimen totalitario. Pero me gustaría que buscaras en el diccionario y me dieras la cita que se aproxima a tu definición. La cita que se aproxima a mi definición en el diccionario. Por supuesto. ¿Cómo haría eso? Obviamente agarras un librito que se llama diccionario, Ajá. lo lees y si lo que tú lees se aproxima a tu análisis de concepto que está dando el régimen, podemos discutirlo. Ok, vamos a buscar entonces aquí en Búscalo en la Google. Real Academia Española, en la IAD. Ya definimos que es un régimen. Ahora vamos a ver si cumple con las características totalitarias, ¿no? Totalitarismo. Saludos a todos los que no me siguen, síganme. Voy a hacer lo que tú me dices. Esta es mi tercera cuenta. El totalitarismo es un régimen político donde el Estado ejerce un control absoluto sobre la sociedad. Ah, pero es que ya, tú estás buscando totalitarismo o régimen. Es que ya régimen dijimos, ya tú diste una definición de régimen. Ya. No, pero ojo, la busqué yo. No confía en lo que yo busqué. Yo confío en ti. Tú. Yo estoy confiando en ti. No te eches para atrás ahora. No, échale, vale. No te me. Ay, Dios mío, se asusta el hombre. Hoy está muy bueno con el Pesúa, le estás confiando en nosotros. ¿Te asustaste ahora? Ya va. No te me asustes. Ya pasamos la página de régimen. Ya tú dijiste por tu propia boquita que es un régimen chavista. Te pregunto cuáles son las características de un sistema totalitario. Aquí dice. Ah, bueno. Gracias. El totalitarismo es un régimen político donde el Estado ejerce un control absoluto sobre la sociedad, suprimiendo libertades individuales y controlando todos los aspectos de la vida pública y privada. Se caracteriza principalmente por la concentración de poder en un partido único que controla todos los estratos y el uso de la propaganda y el terror para mantener el control social. Características desglosadas: partido único. Un partido político controla todos los niveles del gobierno y la sociedad, excluyendo cualquier oposición. ¿Cuál es el partido único en Venezuela que controla todos los niveles de gobierno? Nosotros gobernamos en unidad a través del Gran Polo Patriótico. El partido principal que reúne la mayor cantidad de militantes, obviamente el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cuál es el partido político que controla todos los niveles del gobierno? Es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ok, cumple con el primer requisito. Segundo requisito. Es como si tú me dijeras a mí que Donald Trump domina todas las instituciones del Estado porque él es simplemente el Partido Republicano. Este es el partido que hace ganar al gobernante con las alianzas del Gran Polo Patriótico. Eso no quiere decir lo que tú estás diciendo. Ahora, yo no sé qué tú buscaste, pero yo puse aquí régimen características y me sale. ¿Qué régimen? No estamos hablando de régimen, hijo. Me está diciendo las características del régimen. Me está diciendo las características del régimen. Totalitario. Ah, no, pero es que, no, obviamente. No te me pongas nervioso. No te me pongas nervioso. Te falta totalitario chavista. No te me pongas nervioso. Ya sabemos que el chavismo, el Partido Socialista, controla todos los estratos de gobierno. Segundo punto. Ideología oficial. Escúchate bien. Se impone una ideología única y obligatoria que busca transformar la sociedad según sus principios. No vale estar llamando gente.
escúchame, ideología oficial. Se impone una ideología única y obligatoria que busca transformar la sociedad según sus principios. Cuando es obligatoria, ¿no crees que califica cuando a los militares los mandan a decir, el sol nace por el Esequibo, independencia o nada, Chávez vive, la lucha sigue? Si un militar no responde a ese saludo, ¿qué le pasa? Nada, simplemente eso se llama disciplina, cosa que tú no careces. Decir el sol de Venezuela nace en el Esequibo es realzar la tierra libertada por Simón Bolívar, que ustedes no reconocen, por cierto, que es la Guayana Esequibo. Ok, has dejado claro el punto, ideología oficial. Control estatal. El Estado ejerce un control total sobre la economía, la educación, la cultura, los medios de comunicación y tiene la capacidad de interferir en la vida privada de los ciudadanos. El Estado venezolano tiene esa atribución, ¿no? No, obviamente en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en nuestro caso, ¿no? ¿Y la Constitución de quién es? De los venezolanos y las venezolanas. ¿Quién la impulsó? En 1998 la impulsó Hugo Chávez junto al pueblo que venía siendo maltratado por parte de la Cuarta República. Ya. La Constitución de Chávez, ¿no? Ojo, y que quieren cambiarla. Represión. La Constitución de todos los venezolanos, ¿sabes por qué? Porque Chávez. ustedes también votaron por ella en el 2007, 2006 cuando la reforma constitucional. Esta Constitución está avalada por todos los venezolanos. La reforma no se aprobó. Por eso. ¿Y quién votó la no reforma? La oposición y los chavistas. ¿What? No, los chavistas no votaron por el no. Te pregunto, Ajá. los chavistas votaron por el sí. Oh, te reconozco que Ajá. pudo haber habido una gran población. ¿Y entonces? Hubieron chavistas. Los chavistas impulsaron la reforma, la oposición dijo que no y se les respetó. Ese fue el punto donde los venezolanos y las venezolanas prácticamente, unánimemente aceptamos esta constitución. Ok. Represión. Se utiliza la violencia, la intimidación y la censura para eliminar cualquier forma de oposición o disidencia. Y me parece el gobierno de Milei, que quitaron a Telesur y reprimen a los abuelitos y a la gente allá que no está de acuerdo con Milei, ¿no? ¿Cuántos presos políticos tiene Milei? Mira, se desconoce la cifra porque obviamente allá sí hay violación de la libertad de expresión. Imagínate tú, no dejan trabajar a Telesur. Averigua, sintoniza Telesur en Argentina. ¿Puedes sintonizar Telesur en Argentina? ¿Y puedes sintonizar RCTV en Venezuela? Pero es que ya va. RCTV, de alguna manera, yo no sé si tú viste el periodista amiguísimo de Marcel Granier que dijo, todo empezó porque Marcel Granier no quiso pedir la renovación de la concesión. Es que ellos pensaban que estaban en la cuarta, donde ellos mandaban a un presidente. Ya, pero no grite, ya va, no grite. Escucha, después de represión, que quedamos claros que en Venezuela... Qué analogía más burda, ¿no? Yo estoy leyendo las características de un sistema totalitario y le está quedando como Pero te anillo al faltó dedo. sistema totalitario chavista. Ya va, no te desesperes. Culto, escúchate esta es buenísima. Culto al líder. El líder del partido único es exaltado y se le atribuye cualidades casi divinas, convirtiéndose en el centro de la vida política y social. Fíjate que nosotros yo te acepto a ti que con el comandante Chávez, los chavistas pensamos que para nosotros es el segundo libertador de Venezuela y en este caso tuvimos un libertador en el siglo XXI. Pero después que nuestro presidente Hugo Chávez partió a la eternidad, ya sabemos que de aquí en adelante van a haber presidentes chavistas. Y el presidente Nicolás Maduro es el primero que nos dice, aquí en la revolución bolivariana no es indispensable un hombre. Yo te lo dije cuando tú me dijiste, ¿qué pasa si se convierte una dictadura en Venezuela? ¿Qué hago yo? Salgo a la calle, lucho. Si me meten preso, yo no soy indispensable, pero soy necesario. Así también se asume el presidente Nicolás Maduro. Él es necesario. Pero hoy
nosotros tenemos suficientes cuadros para garantizar por 200 años que la revolución esté viva y pujante. Porque No hoy grite, nosotros, hermano, no tú lo que me grite. estás criticando es lo que tú estás haciendo porque ahora ustedes se la pasan la líder. Ahora ustedes se la pasan y que la líder, la líder. Lo que nos critican a nosotros, No grite, no grite, pero es porque ahora te ustedes lo desespera. hacen. No, hermano, escúchame, escúchame. La líder de la oposición es María Corina. Yo le digo la líder porque es la líder de la oposición. Ahora, María jamás será indestructible, ni si se muere va a vivir para siempre, ni va a ser suprema, ni mucho menos. Eso es una mujer que es una guerrera, es la líder hasta los momentos. El culto al líder es una de las características de los sistemas totalitarios como el que ustedes tienen. No lo niegue. Y ustedes no le están haciendo culto Yo, a la líder. yo no, yo personalmente no. Además, la característica es que se utiliza a través del Estado que ustedes controlan. No te desesperes. Quedan solo 2 puntos. Quedan solo 2 puntos y hemos tocado 5 puntos de los cuales ustedes encajan perfectamente. El penúltimo punto, propaganda. Se utiliza la propaganda masiva para difundir la ideología oficial y manipular la opinión pública. Mira, por allí vi que salió una comiquita propagandística de tu líder. Ahora no solamente basta que nosotros hagamos nuestro super bigote que nos queda muy bien, sino que la líder también le sacaron una caricatura, ¿no? Para manipular a través de la propaganda. Hablando de propaganda. ¿Lo viste? Se utiliza la propaganda masiva para difundir la ideología oficial y manipular la opinión pública. Eso no es propaganda. Queda. Ya que me están regañando aquí. Hermano, ustedes encajan en la perfección. Ustedes tienen un aparato de propaganda política muy grande. Y muy bueno, por cierto, ¿viste? Porque hay mucha gente que les cree. Yo los felicito en cierta manera porque ustedes se esfuerzan en crear sus narrativas e invierten bastante en ese sistema. Solo que defender una mentira es muy difícil, loco. Y último, para no seguir dándote palo. Escúchame. Por eso fue que mi llave te lanzó 3 ya. Se puso a llorar, mi llave se puso a llorar, no sé si viste el live. No, lo que pasa es que, hermano, tú vives en un mundo donde tú solamente te crees lo que tú dices. No, que te estoy dando golpes. ¡Sas! Hermano, por el amor de Dios, si ni siquiera sabes la etimología de las palabras. Pero ¿Tú sabes qué significa etimología? No sé, hermano, explícame. Por eso es que te digo. Ahí es cuando yo y los que nos escuchan, los que siguen nuestro contenido, porque, por ejemplo, el compañero Chico Planta que subió aquí, él reconoce que nosotros hacemos un trabajo importante. Pero entonces, hermano, cuando tú emites opiniones sin conocer el origen, es allí donde está el problema. Y ojo, esto es un consejo que te doy más allá de la posición política que yo tenga. Pero porque explícame. Tú haces contenido. A veces no solamente basta con visitar una IA, sino con visitar un autor. Pero ya va, pero no te vayas, ya va, explica. Es no deshumanizar el conocimiento en el marco de lo etimológico para que tu contenido pueda tener más base dialéctica, más base epistemológica. Ok, ¿qué es la epistemología? Bueno, pero ve anotando allí las palabritas para que las averigües, hermano. Eso está sencillo. Y ojo, cuando tú sepas qué es epistemología, hermano, te vas a acordar de mí, Nicolás Indestructible, te vas a acordar de mí, porque tú te vas a meter en un mundo donde eso te va a favorecer desde tu punto de vista ideario o desde tu punto de vista partidista. ¿Qué es ideario? ¿Ideario qué es? No, imagínate tú. ¿Qué es un punto de vista ideario? Bueno, el punto en el cual tú pregonas, tú crees, la ideología en la cual tú crees. Pero ideario no es una palabra. Ah, no, bueno, búscala en el diccionario, pues, también. Yo creo que es ideológico. Ideológico, sí. Bueno, búscala allí. No tienes la computadora. Vamos a buscarlo, pues, ideario. Vamos a buscarla, dale, coño, fino. No, porque tú eres el que sabe, te digo. Busca qué significa epistemología. Porque tú no sabes tampoco. Ideario. Claro. ¿Qué? Vamos a ver. Ideario, vamos a ver, repertorio de las principales ideas del autor en una escuela o en una colectividad.
¿Y cómo tú conjugas en esa Te oración que faltó tú dar me el estabas? aplauso, hermano. No, pero Te ya va, faltó dar el aplauso. una pregunta. ¿Cuál es el autor que tú estás citando en donde tú conjugaste este verbo o esta Coño, palabra? hermano, ¿te parece poco la cantidad de autores por las cuales nosotros el chavismo nos alimentamos para mantener una ideología intacta, un discurso con lógica, un discurso con pueblo? O sea, ¿te No, pero parece? yo siento que, pero escúchame. Tendríamos que hablar de las corrientes del pensamiento, No, pero y ya va, eso ya es va. muy profundo para ti, hermano. No, pero es que yo siento que tú aprendiste unas palabras complicadas o difíciles y las usas así como para enriquecer tu Bueno, verbo. Es acaba como de que yo te comprobar que no diga, es así. es como que Ya yo te va. diga, cónchale, Nicolás Indestructible, Venezuela se ha convertido en el paroxismo de la inequidad solo para que suene interesante y tú te quedes como un estúpido. O sea, Bueno, pero ya va. Tú acabas de comprobar, tú acabas de ajá, comprobar, tú acabas de comprobar que no es lo que estás pensando. ¿qué es lo que estoy pensando? Que yo estoy inventando palabras para sorprenderte. Simplemente, así como tú pudiese decir cualquier cosa en la cual profundice mi conocimiento, yo pudiese decir cosas en la cual tú profundices un conocimiento. Eso no es de burlarse de ninguno de los dos, creo yo, ¿no? Yo no sé, siento que es innecesario, pero escucha, el último punto es la militarización. La sociedad se militariza y se fomenta el nacionalismo exacerbado. Ahora, ¿tú crees que el nacionalismo, Exacerbado. ser nacionalista es malo? Lo que pasa es que cuando tú pones por encima de tu calidad de vida el nacionalismo, como tú lo haces, que tú dices que es primero la soberanía que la calidad de vida, eso entra como exacerbado. Primero es la calidad de vida del individuo. Bueno, pero es lo que yo te dije. ¿Cómo tú tienes un hijo si no lo haces primero? Eso tiene nada que ver, hermano. ¿Cómo que no? Porque argumenta, ¿en qué tiene que ver la soberanía con hacer un hijo? Lo que pasa es que, mira, nosotros, es un ejemplo, hago una analogía con ese Es un ejemplo. ejemplo epistemológico. No, no, es una analogía, una comparación. Vamos a hablarte un poquito más claro, es una comparación, o un ejemplo para que tú puedas digerir lo que te estoy planteando. Es decir, la soberanía para mí es la concepción, es el núcleo celular. Tuviste biología en bachillerato, ¿ok? Tú sabes que un ser vivo nace de un punto celular y esa célula, por muy célula que sea, tiene un núcleo. Para mí la soberanía es ese núcleo, es eso, ese núcleo de la Tierra, del planeta Tierra, que si se destruye, todos nos desvivimos, ¿sabes? Eso es soberanía e independencia. Ahora, cuando tú tienes el núcleo y construyes el planeta, de ese punto, es que proyectas o viene el bienestar. Obviamente, habrán algunos lacayos que no creen en la soberanía y la independencia, y yo no critico que haya algún lacayo que tenga bienestar, pero seguirá siendo lacayo para toda su vida. Jamás probará qué significa la soberanía y la independencia. Lo que pasa es que tú estás en un punto diferente al mío. Yo parto de la soberanía y la independencia para un bienestar social. ¿Cuál Porque es lo que bienestar te digo. social? Tú no puedes tener un hijo si no hay concepción primero. Ok, ok. Intentando resumir todo ese sancocho que me estás diciendo. El punto de vista que tú das es porque tú estás del lado del partido totalitario que controla todos los estratos del Estado. Entonces, cuando estás hablando. Sí, ya va, que estoy pidiendo agüita porque No, tengo porque sed. que tú gritas mucho, loco. No tienes que gritar, tranquilo, Bueno, estamos aquí. tú estás claro, tú sabes que los chavistas somos bastante apasionados, hermano, en el debate. No, es que el que no Si tiene no fuéramos apasionados, no escúchame, hubiésemos libertado medio continente. el que no tiene la razón tiende a gritar, ¿oíste? No, vale. ¿Tú crees que yo estoy- Si estuviera molesto, tuvieras razón, pero aquí es parte de la pasión dialéctica. Ok. Tú eres parte del Ahora, sistema totalitario. Acabamos de dar 7 características y las 7 le caen como anillo al dedo a su movimiento. según tu Obviamente, perspectiva. no, según aquí las características del totalitarismo. No, pero ya va. Tú leíste unas características y tienes una perspectiva de endosarle esas características al régimen político venezolano. Pero es que cumplen con las características. ¿Por qué te da miedo Según o tú. por qué no te gusta decir que son totalitarios?
Pero es que eso es según tu perspectiva, hermano. Pero por qué no reconocen que son totalitarios? Pero te pregunto, ¿cuántos poderes en el Estado hay en Venezuela? ¿Y quién los controla? Pero respóndeme primero, ¿cuántos poderes en el Estado hay en Venezuela? Hermano, puede haber 10.000 poderes y los 10.000 lo controla el mismo partido político a ¿No conveniencia. sabes cuántos poderes Es en el Estado tiene totalitarismo. Venezuela, Cinco, tiene Moca? cinco, tiene cinco. Y los cinco los controla el chavismo. Mm. Totalitarismo. Mira, el factor democrático, fíjate que Milei por allí está luchando para que su Congreso sea mayoría miguelista, ¿no? Es que le dicen, mileyista. ¿Cómo? Te pregunto, si él lograra eso, mileístas, si él lograra eso, se convertiría en totalitario, porque su pueblo lo apoya o no lo apoye. Lo que pasa es que tú vas aquí a la Asamblea Nacional y cuando tú Ujú. entras, tú no ves una foto de Chávez o de Mm, él mismo 5x5, grandísima. ujú. ¿Me entiendes? Entonces tú vas a los poderes públicos, se llaman poderes públicos porque no deben tener militancia Pero ya política. va, eso lo podemos discutir en el Escucha, punto de propaganda o escucha. de ¿Cuál alguna vez era? resaltar a algún líder político Ok, venezolano, pero estamos hablando pero escucha, de escucha, tener mayoría en un congreso o en una asamblea nacional no significa ser totalitario. escucha. Culto al líder. El líder del partido único es exaltado. Mm. Utilizan los ministerios que controlan para hacer propaganda a su partido y a su militancia. Pero es que tú eso se lo endosas solamente a la izquierda venezolana, No, pero Cuba no a otro también. sistema de gobierno. Ve, Cuba. Solamente tú Ajá, defiendes ¿qué la yo derecha defiendo? latinoamericana. ¿Por qué? Para ti ningún gobierno de izquierda real No, va el a de tener Uruguay, el de factores Uruguay y de Chile, positivos. el de Uruguay y de Chile son buenas izquierdas. Pero ¿quién te dijo que esas son izquierdas reales? Un tipo que todavía defiende la constitución Ah, de Pinochet, ¿tú crees que es izquierda real? ok, ya va. Pero es que tú crees que todas las izquierdas tienen que ser totalitarias y no es así, hermano. No, pero te pregunto, mejor dicho, no te pregunto, te repito lo que te dije hace rato, esa es según tu perspectiva, esa es tu perspectiva y te la respeto, pero no la comparto, eso Ve, es por lo todo. menos tú crees que Cuba es una democracia. Ellos tienen un sistema, un régimen político específico. En este ¿Cuál? caso particular, Cuba tiene un sistema hacia el comunismo, ¿Cuál? así como lo tiene China, que ustedes dicen que es capitalista, Es pero la totalitaria constitución, China. pero la constitución de China dice que tiene un régimen comunista. Totalitario. Ahora, te pregunto yo, ¿crees tú que los chinos no tienen bienestar? Sí tienen bienestar. ¿El comunismo garantiza bienestar, sí o no? Depende. O sea, Depende que hay de... comunismo que sí garantizan y otros que no garantizan, Correcto, según tu tienes el de perspectiva. Cuba que no garantiza y tienes el de China que sí Pero garantiza. es que te pregunto yo, con un bloqueo de 50 años, ¿cómo va Y a garantizar vuelve el eso? bloqueo. Quítenle el bloqueo a Cuba y después conversamos Es si un funciona o no embargo. funciona. Embargo, pero al fin y al cabo, ¿qué significa el embargo? ¿Qué Que significa amenazar a las empresas del mundo para que no comercien con Cuba? bueno, pero Venezuela puede comerciar con Cuba. ¿Y te parece que eso está bien? ¿Sí? No, ¿verdad que tú le dijiste a Giuseppe ¿Qué? que tú prefieres congeniar con el imperio, Correcto, no meterte con ellos para que nos correcto, llevemos bien? correcto. Pero fíjate tú que tu libertador Simón Bolívar está en contra de eso. ¿Tú hablaste con Bolívar? Hermano, tengo que llamar a Simón Bolívar al cielo para preguntarle eso. Es que tú no has citado, no has leído No la grite. cantidad de textos de nuestro libertador Simón Bolívar. Pero escucha, ¿a qué imperio Bolívar pidió ayuda? Pero ya va. ¿De quién libertó Venezuela y medio continente? ¿De quién? Te hice una pregunta. ¿De quién lo libertó? ¿A qué imperio Bolívar pidió ayuda? En los tiempos históricos de Bolívar, ¿A qué? habían varios imperios, varias naciones, varias potencias luchándose territorio. Ok, Obviamente la estrategia militar en el marco de que tú luches contra un imperio, porque vuelvo, insisto, si me vas a hablar del Reino Unido, si me vas a hablar de otras potencias que pudieron aportarle al Libertador entonces, para que él se libertara de un yugo y lograra la libertad de un imperio, es una entonces, cosa. tengo Ahora, pero si razón. tú quieres hacer una analogía totalmente descabellada en el marco del conocimiento histórico, porque yo
soy venezolano. Yo Yo no soy también. español. Yo no soy yanqui. Yo también. Yo no soy francés. Yo no soy otra nación, hermano. Si tú quieres luchar conmigo, tú tienes que venirte para Venezuela y echarle cojones para hacer lo que tú consideras que tienes que hacer y Ya va, ganarte pero- el gobierno. ya de va, lo pero contrario, pero ya va. de lo contrario, y termino con esto. De lo contrario, si te pones al lado de un imperio, eres antibolivariano porque Bolívar era antiimperialista. Ok. ¿Tú consideras China un imperio? Mira que ya estamos llegando a los 9.000, ¿oíste? China, ¿tú consideras Ni China los políticos que tú invitas te lanzan. La última vez llegamos a 11. ¿Tú consideras a China un imperio? Mira, China es una superpotencia. Y te voy a definir porque yo sé por dónde viene lo mismo que le preguntaste a Giuseppe. Porque que Giuseppe, por cierto, yo no sé qué. De verdad, Ok, define. Tienes ¿Cuál es razón. cuál es la diferencia entre Ya, pero imperio y, déjame terminar. Ya te la voy a superpotencia? explicar. Mira, voy a recuperar lo que. Tú llevaste un punto, Giuseppe, donde yo dije también, ¿qué le pasó a Giuseppe? Vale, con ese poco de libro de atrás y no sabe diferenciar Es qué es un que, ve, imperio. yo te voy a decir algo. Ustedes me estudian mis debates para después montarse, ¿no? Se la pasan viéndome. No, lo que pasa es que tú sabes que Te la Giuseppe para pasas nosotros, viéndome. Giuseppe para nosotros, independientemente que él tenga una posición en la cual nosotros no estemos de acuerdo, yo considero que Giuseppe se ha preparado, inclusive creo que es economista, si no abogado. Ustedes si no se me- la no pasan recuerdo. viendo mi contenido. Pero yo escuché que Giuseppe te dijo, no, hay imperios benevolentes e imperios malos. No, hermano, imperio es imperio. Ahora, en el marco de lo que tú decías, que tú planteabas que los Estados Unidos había que estar bien con ellos, yo no hay estoy de que acuerdo con eso. no hay que estar bien con nuestro principal cliente. Bueno, en la Cuarta República era el principal cliente, ya en la Quinta no es el principal ¿Y cliente. cómo no fue? A ustedes le fue, ojo, no a ti. A los gobernantes de la Cuarta le fue muy bien, pero el 70% del pueblo no. ¿Y cómo no fue a Venezuela? Al 70% del pueblo lo sumieron en tristeza y en pobreza. Recuerda, los barrios de Caracas son ¿Recuerda paridos qué, por la hermano? Cuarta República. ¿Recuerda qué? ¿Recuerda qué? Recuerda que la Te acabas de pobreza hundir, te heredada explico. por la Cuarta República Hermano, se calificó en te explico. 70%. Te explico. Es 70% nada. Hay dos factores macroeconómicos que determinan qué tan bueno fue un periodo gubernamental. ¿Cuáles son? Ujú. No, vamos a escuchar al kilómetro economista. Ok. Adelante, ya te expliqué mucho. Aprende, que te gusta verme en mi contenido. Escucha. Y te voy a decir la diferencia entre el imperio y Escucha. potencia. Inflación y migración. Son dos factores macroeconómicos que si tú quieres determinar qué tan bueno fue un periodo gubernamental en un país, en una región, en un estado X, Y, Z, tú observas qué tanta inflación tuvo ese país durante ese periodo y qué tanta migración tuvo ese país durante ese periodo. ¿Por qué? Porque la inflación es medible y determina y garantiza qué tan estable tuvo la economía en ese tiempo. Y la migración, obviamente, así como los animales salvajes migran cuando las condiciones no son favorables para reproducirse, para su bienestar, pasa con los humanos. Cuando tú ves la inflación de la Cuarta República, que fueron aproximadamente 40 años, y la migración de la misma población, te das cuenta que comparadas con el periodo chavista, que son apenas 25 años, en concepto de inflación, el chavismo le quitó 14 ceros a la moneda. 14 ceros a la moneda. Yo no sé ni cuánto es una cifra de 14 ceros. ¿Tú sabes cómo se lee una cifra de 14 ceros? Yo lo que sí sé es que la Cuarta República. Escucha, te hice una pregunta. Vamos a hablar de los números de inflación. Ya va, pero te hice una pregunta. ¿Tú sabes cómo se lee una cifra de 14 ceros? Bueno, tendría que escribirlo y hacer la regla de los 3 ceros para ver cuánto es. ¿Puedes hacerlo? No voy a perder el tiempo con eso, pero si hablemos del tema de la inflación. Y en el tema de la migración, los europeos, los colombianos, los peruanos venían a Venezuela porque era un territorio donde había mucha y abundancia. siguen estando aquí, ¿oíste? Escucha, no puedes negar eso. Ahora, cuando comparamos eso con el chavismo, vemos que hemos migrado 9 millones de personas. Ha salido casi el 33% de la población, el 30%, el 28%. 9 millones. De la población. Lamentablemente. ¿Y todavía se mantienen los 9 millones afuera, a kilómetros? Eran 8, ahora somos 9 porque salí yo. Entonces. Pero todavía se mantiene esa cifra de 9 millones afuera. No veo que se estén devolviendo, ¿no?
Entonces, Hermano, el ¿tú no punto has es, visto cómo se están viniendo los venezolanos por Centroamérica? no los he visto. El punto es que aunque tú quieras tapar el Punto de sol con un investigación. dedo, hermano, tú quieras tapar el sol con un dedo, esa política que ustedes aplicaron hace 25 años de volvernos enemigos de la superpotencia mundial que nos queda a 6 horas aquí en el Mar Caribe, nuestro principal cliente, fue una política errada que perjudicó la economía del país y hasta el sol de hoy no la hemos podido levantar. Es una política errada, hermano. Es de inteligentes y de sabios decir, bueno, tenemos esta potencia que consume más petróleo que todos en el mundo. Nosotros tenemos el petróleo, las reservas más grandes del mundo. ¿Qué tenemos que hacer inteligentemente? Que sean nuestros aliados indiscutibles. ¿Me entiendes? Aliados indiscutibles, hermano. A mí me encantaría que Estados Unidos y Venezuela trabajaran de la mano, que los venezolanos tengamos visa, que tengamos acceso a la educación norteamericana y viceversa. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos Citgo, está en Estados Unidos, nuestra mayor refinería está en territorio norteamericano. Entonces, es una política internacional errada Nuestra. nuestra. ¿Sí? ¿Quién Yo, la tiene? yo soy venezolano también. El ¿Quién punto tiene es, Citgo? el punto es que lamentablemente esta política nos llevó a la ruina y tú tienes que ¿Pero quién tiene reconocerlo. Citgo? ¿Quién tiene Citgo? No sé quién tiene Citgo, hermano, pero la empresa está en Estados Unidos. Entonces, lo que quiero que entienda, hermano, es que lamentablemente, una política que aplicó Chávez errónea, porque para mí, ser aliado de la potencia militar y económica más grande del mundo es una ventaja, es una cosa que nosotros que tenemos que tener como venezolanos, un privilegio de poder convertirnos en una potencia suramericana, porque convertirte en aliado de esos tipos subes de nivel. Y como a nosotros nos gusta tanto el dólar, ¿a ti te gusta el dólar? No, yo de verdad soy nacionalista y siempre preferiré mi moneda nacional. ¿Ves? Esa es la diferencia. Ojo, me avisa cuando yo te pueda dar el análisis en contraposición a lo que tú piensas. Hermano, tú eres entreguista. Así de sencillo. Ahora, fíjate lo que dice el artículo número 1 de mi constitución. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Hermano, yo te voy a decir una cosa, ojo, y respeto tu posición, vuelvo, insisto. Si tú no tuvieras una posición distinta a la mía, no estuviéramos acá. Yo también estoy de acuerdo con que uno hablar con alguien de algo que estamos de acuerdo no tiene mucha ciencia en el debate, ¿no? En el conversatorio político. Pero, si te digo, la Cuarta República legó más de un 100% de inflación en Venezuela cuando llegó Hugo Chávez. Y Hugo Chávez bajó esa inflación a un 12%, menos de un 12%. Eso fue lo más alto que tuvo el presidente ¿Cuántos Chávez. ceros le quitó la Luego, pero cuarta? déjame terminar, déjame explicarte. Porque es Explícame. muy fácil decir que no, que le quitamos no sé cuántos ceros al Bolívar y para usted ¿No se los contar, quitaron? cuando vuelvo, insisto, es la misma lógica de decir que los cubanos, pobrecitos, que están llenos de comunismo, pero ustedes niegan todo el daño que le ha hecho los Estados Unidos a ese país hermano caribeño, ¿no? Y es que de alguna manera, tú que fuiste amigo del señor del Doral, que salió pidiendo perdón por allí porque él sabe que hizo un daño ¿Qué es el durante Doral? tiempo que tuvo la página web esa ¿Qué es el publicada Doral? a través del dólar paralelo. Ese tipo de ataques y mecanismos, no solamente de ese muchacho, sino de todos los que confluyeron en eso e hicieron una guarimba empresarial y económica para que la economía nuestra se fuera al piso. Nosotros vivimos todo eso. Ojo, desde el 2014 al 2020, nosotros fuimos atacados contundentemente, no solamente a través de una guerra convencional de quinta generación, porque hasta con impulsos electromagnéticos desde el punto de vista militar fuimos atacados, pero también desde el punto de vista económico, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todas las empresas transnacionales de los Estados Unidos fueron instruidas para que se fueran de Venezuela. Los empresarios lacayos todavía que creían en la señora Machado también se pusieron al lado de ella e hicieron un impacto. Gracias a Dios, a partir del 2020
esos señores, Fede Cámara, imagínate tú, se sentó porque se cansó de perder platica y desde 2020, que ustedes dicen, ¿cuándo empieza la recuperación económica? La empezamos a partir del 2020 y está sostenida, reconocida nada más y nada menos que por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la CEPAL, instituciones que son de ustedes, no son de nosotros, ni tampoco son chavistas. Yo te aconsejo y te hago un llamado, Kilómetro, a que no salgas del principio patriota. Tú puedes ser opositor, pero no salgas del principio patriota. La raíz de nosotros los venezolanos es Simón Bolívar. Y Simón Bolívar no es imperialista. Él no se va a sentar con nadie para ser amiguito porque es que es el más grande y es el que tiene las armas más grandes. Si Simón Bolívar hubiese tomado tu posición contra el imperio español, entonces tú y yo fuéramos un territorio español y no fuéramos un territorio venezolano. Pero gracias a que Simón Bolívar no siguió tu pensamiento, hoy nosotros somos una patria independiente, así como Bolivia, Escucha. así como Ecuador, así como Colombia, así como Perú y así como Panamá. Escucha. Por cierto, a Panamá le va muy bien, ¿oíste? Ah, Sí, demasiado bien. siendo, Por ahí hay una influencia, el siendo, lunes me voy a ver con una influencia que se llama Panamá y él me habla de pobreza y mucha corrupción en Panamá. siendo aliado de Estados Unidos. Ve, quiero Sí, que entiendas. aliado o Quiero que, presidente aliado o presidente cachorro que le dijeron tres cositas pero y de una vez escucha, entregó de hermano, es nuevo que el tú canal de confundes Panamá. los términos. Tú confundes Entregó los el canal términos. de Panamá, hermano. Eso se llama ser lacayo, Escucha, ser hermano. entreguista. Escucha, quiero que Ahora, entiendas. fíjate tú me Pero ya hablaste va, de ya Sidro, hablaste, ya hablaste mucho ya. Ya va, me toca a mí. me hablaste de Me Sidro toca a y mí. a Sidro no se le han devuelto a los venezolanos. Me- ¿Quién se está llevando Pero la plata de Sidro? no grite. Escúchame. Quiero que entiendas una cosa, hermano. Tú puedes tener aliados. ¿Tú sabes lo que es un aliado? No es que tú le vas a entregar el territorio. Ay, somos esclavos tuyos. Tú puedes Panamá lo tener, hizo. tú puedes tener un aliado. ¿Me entiendes? ¿Qué es tener un aliado? Es simplemente ver los intereses de ellos que se alineen con los tuyos y trabajar en conjunto por el bienestar de tu población. En la capacidad como tú manejes a los super aliados, la superpotencia, le irá bien o le irá mal a tu población. Tú acabas de argumentar una basofia de que todo el mundo los atacó. Nos atacó el Banco Mundial, nos atacó el FMI, todos nos atacan, todos, no podemos, todos nos atacan. Kilómetro. Ya va, ya ¿Tu tú familia hablaste. se vacunó Ya tú con qué hablaste. vacuna? Ya tú hablaste, ¿Con hermano. qué vacuna de COVID se Ya vacunó va, ya tu tú familia? hablaste, ya va. Ya va. Entonces, hay que dejar Me imagino que con la como. Pfizer, Pero ¿no? escucha, Con las escucha, hermano. transnacionales. Hay que dejar de dar excusas a la gente, porque eso es lo que hacen ustedes, dan excusas. ¿Por qué sube el dólar? Ay, ¿por qué no bloquearon? Porque esto, ay, porque aquello, las sanciones no nos dejan. No, papi. Como representantes del Estado que son ustedes, aunque son de facto, pero son representantes al fin, acostúmbrense a dar soluciones, loco. No a dar excusas de por qué nunca los han dejado, de por qué en 25 años no han podido, de por qué los atacaron, de por qué, si no pueden, dejen eso y denle chance a otro. Porque el gobierno está para dar soluciones, no para dar excusas. Con respecto a lo del Dorado, el Dorado era un blockchain no, un exchange. ¿Tú sabes lo que es un exchange? Mm. Yo escuché esa explicación y estoy Ok. parcialmente de acuerdo, pero es que aquí yo Ok, déjame explicarte. hago relevancia. Déjame explicar. Ya va. Lo que yo hago relevancia es que el muchacho cerró la página y pidió perdón por eso. ¿Sabes por qué? Si él pidió perdón por ¿Sabes eso, por qué? es porque sabía que le estaba haciendo No, daño a la hermano, economía. fue amenazado. Y fíjate una cosa, perdimos la oportunidad porque el único exchange de criptomonedas que estaba punteando en Latinoamérica, hecho por venezolanos, era el Dorado. Tú que eres socialista y defendemos lo de nosotros. Bueno, te cuento, el único exchange que estaba siendo puntero en descargas por Play Store y la App Store, hecho por venezolanos, era el Dorado. Bueno, Y por ser, fíjate tú que escucha, en ese momento, déjame terminar, líder. Y por ser venezolanos, eran vulnerables al Estado. ¿Y qué hizo el Estado? Lo que siempre hace, atacar a la empresa privada cuando ésta no responde a pero sus es que intereses. no era una empresa privada legal. Ok, ¿en base a qué? Ahora, yo te digo una cosa, y esto es un dato para los opositores ¿No que era quieren legal en base a establecer qué? empresas. Escuchen este dato. Escuchen este dato. Él no estaba registrado Ajá. ante las instituciones del Estado para operar como una casa de cambio en Venezuela. Ojo, eso no quiere decir
que un operador kilómetro el día de mañana, que quizás no es kilómetro, porque kilómetro tiene miedo de venir a Venezuela, porque ese fue pensando que lo iban a perseguir y vaina. Pero suponte que el señor Juan quiere venir a establecer una casa de cambio aquí en Venezuela, lo puede hacer, pero tiene que hacerlo en el marco de los requisitos del Estado. Ese señor tenía una página web que no era legal en Venezuela. Por lo tanto, él y todos aquellos que marcaban un dólar paralelo estaban ilegales. Ahora, termino con este punto. Una pregunta. Mira, Binance, ¿a qué tasa, a cuánto tasa el dólar Binance? Y voy a eso iba. Ajá. Hoy, el dólar está en 120 bolívares, prácticamente. ¿En Binance? Ahora, te pregunto yo, en el momento que salió el Doral y todas las páginas del aire, ¿en cuánto estaba el dólar paralelo? ¿Te acuerdas? 140. Ok, 140. Eso fue, ¿cuánto ha pasado de ese momento? Un mes. No, más de un mes. 40 días. Suponte tú 2, vamos para 3 meses. ¿Cómo está el dólar? Ajá. Está en 120 bolívares. Entonces, Vladimir. Escúchame, ya va, papá. Pero ya va. No ridiculiza el ridículo que estás haciendo. Porque fíjate tú, tu jefe, el Doral, lo tenía en 140. Ajá. ¿Y Binance? Y si no hubiese habido la medida del Estado en relación a lo que se hizo, el dólar hoy en día no estuviera en 120, estuviera en más de 200 bolívares. ¿En base a qué? Y allí es la evidencia del daño que hacía. No, tú estás haciendo una suposición. Porque al fin y al cabo, ¿quién altera el precio? Te pregunto yo, ¿quién es el que altera el precio de la compra y venta de la divisa? Depende de la capacidad que tengan ustedes de cubrir la demanda. El mercado es el que mueve eso. Entonces, ¿pero para qué me pregunta? Ya va, pero termino ese punto. Ya va, pero tú me hiciste una pregunta. Cierro con este punto. Ya va, cierro con este punto y después me hace la pregunta, anótala allí. Entonces, hermano, unos carajos que hace 3 meses tenían el dólar en 140 y el de nosotros estaba en 100 y piquito. Que no Hoy, existe. 3 meses después, está en 120 y todavía no hemos pasado el marcaje del dólar criminal que había en ese momento. Imagínate tú si lo hubiesen dejado en cuanto estuviera hoy en día. Está en 160. Hermano. 160 están comprando el dólar paralelo. No, bueno, aquí en Venezuela, hermano, si tú quieres, invita a alguien que haga un live y vaya a cualquier mercado. Es más, yo puedo servirte de eso, hermano. Yo compro todos los días y aquí yo no pago el dólar en 160. No, porque a ti te subieron el precio en bolívares para equipararse al paralelo y tú crees que está comprando a Banco Central. Yo esta harina, yo la pago en 100 y piquito de bolívares. Que por cierto, no es harina pan, que nos dicen que comemos gorgojo mientras ellos comen gusano. Pero mira, esta harina, eso es falso lo que tú estás diciendo. Yo la compro al precio que pasa el dólar o es un poquito más barato que un dólar toda la vida. Y en bolívares, yo no pago 160 bolívares por esta harina. O que algún venezolano te diga a ti que paga 200 bolívares por esta harina o por la harina déjame responder. Ya has hablado mucho y gritado mucho y no has dicho nada. Te explico. Primero y principal. No, es que para ti nunca, tú no. Pero escúchame, líder. Acuérdate lo siguiente. Tú eres el que ve mi contenido para aprender. Yo nunca te veo a ti. Primero y principal. No. Es que tú lo dijiste. Tú lo acabas de. Lo dijiste. Escucha. Tú lo dijiste antes de subirte. Primero y principal. Segundo. El dólar USDT que manejan los exchange no lo vende el Banco Central de Venezuela, hermano. ¿Me entiendes? Tú no puedes decir, es que publican el dólar paralelo en... No, papi, es USDT, es un dólar Tether. El hecho que sea dólar también no quiere decir que sea el mismo que oferta el Banco Central. Eso es como que tú digas, no, el agua del mar tiene que ser la misma del agua del río porque agua es agua. Estás muy equivocado. Entonces, ahora, ¿cuál es el daño que hace ese marcaje? Escucha, hermano. Cuando tú dices que el paralelo en estos exchange está por encima del precio oficial, cometes un error muy básico, que asumes que el USDT es algo que produce el Estado o que puede vender el Estado. Y si yo voy al Banco de Venezuela y pido que me vendan un USDT, no me van a vender. Entonces, es un rubro totalmente diferente que se escapa de cualquier regulación. Eso para que te quede claro. Segundo, el precio del dólar en general en Venezuela va a depender de la capacidad del Estado de satisfacer la demanda del mismo.
¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes con su dólar oficial, a partir de mañana, mañana es sábado, a partir del lunes, tu presidente diga, señores, todo el que quiera comprar dólares va a poder obtener la divisa a 100, déjame ir anotando, 120 bolívares. El dólar paralelo va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque el dólar paralelo se crea por la incapacidad del Estado en cubrir la demanda. Yo se los he explicado muchas veces a ustedes. Si la oferta no es capaz de suplir la demanda, ¿qué pasa, líder? Aumenta. Entonces, el paralelo es producto de la ineficiencia del Estado venezolano en suplir la demanda de dólares. Ahora, ¿por qué Na- la ineficiencia de tener divisas? ¿Por qué? ¿Por qué la ineficiencia de tener divisa? No entiendo. ¿Por qué la falta de divisas, mejor dicho? Porque ustedes no tienen la capacidad de producción para satisfacer la demanda de dólares. ¿Y por Ok. qué la gente cambia? Y yo hice un estudio de esto. ¿Por qué la Ujú. gente cambia los bolívares a dólares? Bueno, porque todavía existe, y aquí estamos hablando de datos macroeconómicos, Ajá, el daño que hubo a la moneda, a nuestro bolívar, ajá. generó una confianza en la Desconfianza, divisa. Y eso, ahí estamos desconfianza. claros. Pero recuerda que los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando establece la moneda internacional como el dólar, era respaldada en oro. Luego de un tiempo para acá, ahora hablan de una confianza Es que correcto. al fin y al cabo es superflua porque ninguna moneda en el mundo puede establecerse su valor en un tema de confianza. ¿Y qué es la confianza? Ya va, pero Nada, es que, porque al fin y no, al pero es cabo que tú la cuando agarras base, tú, yo te hermano, pregunto, agarra un dólar, agarra $100 tuyos en Argentina y anda para el banco y le dices que te lo cambie en oro a ver si te lo van a cambiar. ok, ok. Lo del patrón oro, es cierto, desde Nixon ya no se respalda en oro el dólar. Ahora, con el tema de la confianza, el dólar sigue teniendo más confianza que el bolívar. Pero en En este Venezuela, caso, kilómetros. pero Yo sé que esto déjame Ajá, explicarte adelante, esto, adelante, hermano, déjame explicarte adelante, esto. adelante, adelante. Te escucho. Cuando llegan gobiernos inestables que no garantizan la producción nacional y mucho menos la defensa de la empresa privada, que son los que producen dentro del Estado, empieza la desconfianza en ese sistema. Los que manejan el dinero del país, los empresarios, dicen, ya va, llegó un tipo que es loco, que está expropiando, no podemos garantizar la estabilidad económica. Los bancos dicen, no podemos dar créditos a 5 o 6 años basándonos en el bolívar porque se va a devaluar y vamos a perder nosotros. Empieza una desconfianza en la moneda. Súmale esto, la eliminación de los ceros en el 2006, 2007. Entonces, oye, hubo una devaluación de la moneda, la quieren disfrazar con otro billete que no sabemos en qué esté respaldado. Esa desconfianza generalizada en el sector industrial y privado del país generó una desconfianza que se transmitió a la población, al punto de que nadie puede ahorrar en bolívares. Ni siquiera los chavistas ahorran en bolívares. Entonces, el problema más allá del dólar es por qué se llegó a la desconfianza del bolívar. Por un modelo económico fracasado, inestable, que nos llevó al fracaso, hermano. Tú vas para Brasil y la gente ahorra en real brasilero. Y Brasil es un país socialista. ¿Me entiendes? O sea, no es que ustedes fueron atacados y nos huyeron, nos atacaron porque somos socialistas. No, papi, es que su modelo político fracasó. Y el sistema que tenía de intercambio de divisas, Cadivi se prostituyó, los que lo controlaban se volvieron multimillonarios, desfalcando al Estado a costilla de que el bolívar se devaluara. Y vuelvo y te repito, hoy en día no hay confianza en la moneda nacional, por ende la gente busca respaldarse en dólares, el Banco Central no provee la cantidad de dólares y como la oferta no satisface la demanda, se crea un mercado paralelo que oferta los dólares que no puedes conseguir en el Banco Central en la calle. Eso es el dólar paralelo. El dólar paralelo no son unas páginas. El dólar paralelo es a cómo está dispuesta la gente a pagar el dólar que el Banco Central ¿Y no le quiénes manejan ofrece. esas páginas, kilómetros? Yo pudiese crear una página paralela aquí. Ok, y una página paralela. Y ojo, ¿las casas de cambio son legales, sí o no? Sí, Ok, si tú creas una casa de cambio que no se ha registrado, ¿tú crees que debe operar no debería en un operar. país? No debería Entonces, ese operar. es el punto. Yo Ujú. no niego, ni tampoco, y he escuchado a las altas autoridades que manejan la economía del país, que en Venezuela es legal
que tú quieras establecer una casa de cambio. El asunto está cuando tú lo haces de manera ilegal y no demuestras que tu fórmula en el marco del marcaje, valga la redundancia, en el marcaje de esa divisa que estás planteando allí, tenga una fórmula científica en base a unos datos cuantificados a nivel nacional. Pero una Que pregunta, inclusive muchas- ¿cómo tú montas una casa de cambio en Venezuela? Bueno, hermano, aquí existen instituciones Te en pregunto las a cuales ti, tienes que ir, escúchame, escúchame. presentar tu ¿Quién propuesta, provee los dólares? registrar tu Escucha, empresa, hacerla legal. quién Aquí la pro- gente tiene que estar registrada con nombre y apellido, hermano, no puede escucha, haber escúchame, anónimo. ve lo que estás diciendo. ¿Quién provee los dólares en Venezuela? No, ojo, hoy en día, en Venezuela, ya no puedo decir que los dólares los provee exclusivamente el Estado porque Nicolás Maduro rompió el parasitismo que venía de la Cuarta República, papá. Hoy lo que estamos ¿Quién, llamando es que si usted es empresario, quién si provee los usted es dólares? empresario y quiere invertir en Venezuela, olvídese que aquí hay un papá Estado que le va a estar dando dólares como si tuviéramos en la Cuarta ¿Y República. a quién le cambio Aquí mis usted tiene que bolívares? traer su platica, papá. Se nota que tú no tienes empresa. Imagínate que yo No, vendo. hermano, pero a escúchame, bastante conferencia con Comercio. no Eso parece. no tiene nada que ver que uno tenga empresa. Bro. Escúchame, si yo vendo zapatos y recibo 1 millón de bolívares a fin de mes de toda la venta de zapatos, y yo necesito cambiar eso a dólares para traer de Colombia, ¿quién me da los dólares? Mira, esa es la diferencia, papá. Que hoy comprar con Colombia no es con dólares. Hay convenios nacionales que nosotros hemos logrado. Porque lo que pasa es que tú estás en una Venezuela. Tú estás en una Venezuela, kilómetros, que todavía no te has enterado o no te crees los cambios que han habido macroeconómicos para Ok, que nuestra Venezuela funcione. olvida Hoy, Colombia. hoy existen convenios con muchos países para nosotros no depender exclusivamente de los Estados Unidos o de los países que manejan dólares. Yo sí te reconozco que existe un déficit Volvemos de al, divisas en el volvemos país, al pero cuando inicio. yo te reconozco, así como tú me dijiste, tú te enfermas y de que casi kilómetros es el culpable de que esté enfermo. Una pregunta, tengo una ¿Qué duda. causó la enfermedad? Tengo una ¿Qué duda. causó la enfermedad? Tengo una duda. ¿Qué país fuera de Venezuela acepta bolívares? Mm. Hermano, nosotros ahorita tenemos una alianza con los países BRICS, y ellos nos proveen lo que nosotros no estamos produciendo en el territorio nacional. Hoy en día, gracias a Dios, y créeme esto que te voy a decir, hermano, nosotros estamos produciendo casi todo lo que consumimos. Escúchame, aquí en no te estoy Venezuela. hablando a nivel de estado. Y eso es un valor fundamental, hermano, porque si tú kilómetros haces zapatos y el cuero lo compras aquí, el hilo lo compras aquí, la suela lo compras aquí, tú no necesitas estar buscando divisas a través del Estado o de un dólar paralelo para tú poder importar materia prima. Esa es la diferencia de la economía que logró Nicolás Maduro a partir del 2020. Hermano, escúchame. El bolívar está tan debilitado que en los estados fronterizos ni siquiera se maneja, hermano. Te voy a dar un ejemplo. Que escucha primero y deja la gritadera. En San Cristóbal se maneja peso colombiano y se maneja dólares. San Cristóbal y los estados fronterizos. En mi estado Bolívar, cuando tú estás llegando al 88, Callao, Santa Elena, se maneja oro y se maneja real brasilero. Dentro del propio territorio nacional, la moneda ni siquiera vale en los estados fronterizos. La grama. Escúchame. No olvides el gramo. El gramo de oro. El punto es que eso es una tremenda mentira que tú estás diciendo aquí en vivo, casi 12,000 personas, de que yo como empresario vendí mis zapatos, tengo 1 millón de bolívares y necesito cambiarlos a dólares para traer mercancía de afuera. Nadie en Venezuela, ni los países BRICS, ni nada. Y tú como empresario privado, menos los países BRICS, porque tú no eres el Estado, te va a aceptar ese poco de 1 millón de bolívares y mucho menos te Pero va ya a dar. va, kilómetro. Tú no escuchaste lo que yo te expliqué. Pero lo que dices es mentira, hermano. ¿Quién te dice a ti que toda la materia prima que necesitan los empresarios tenemos que comprarle en Europa, en Estados Unidos o en China? Inclusive si compras materia o productos nacionales al mayor, te lo tasan no te lo tasan a Banco Central, te lo tasan a un precio más caro. Te pueden subir el precio en bolívares tasándose al dólar paralelo que van a poder comprar. El comercio en Venezuela, el 90% de las transacciones financieras en Venezuela se hacen en bolívares. Por eso, pero no quiere decir que sean tasados a Banco Central. Ellos te pueden calcular el dólar
al paralelo al que se está comprando para al recibir esos bolívares poder comprar la divisa. Volvemos, el déficit, hermano, es que el Banco Central no tiene la capacidad de suplir la demanda que tiene la gente para cambiar los dólares. ¿Por qué? Porque no hay confianza en la moneda local como para que la gente ahorre en bolívares, invierta en bolívares y tenga en su cuenta esta moneda. Pues ni siquiera ustedes lo hacen. Los chavistas reúnen en dólares, en Bitcoin, hermano. Los chavistas usan mucho Mira, Binance. Te voy a contar un secreto, un secretico, porque yo tengo muchos amigos. Hubo un creador de contenido que cuando salió lo del Dorado, llegamos a los 11 mil, ¿eh? cuando salió lo del Dorado, él quiso también hablar de Binance. Y lo llamaron, hermano, usted está hablando de Binance. Si nosotros también lo usamos, así que déjese la guachafita y no se meta con esa página, porque ustedes usan Binance también. Es una herramienta, yo no se lo critico. Pero querer echarle la culpa a exchanges que manejan criptomonedas por el desfalco y la malversación de fondos es estúpido. Aparte, la misma gente lo está escribiendo, el euro. Ahora, como ustedes supuestamente eliminaron las páginas de paralelos, los comerciantes para salvaguardarse económicamente tasan los precios al euro, como que si en Venezuela se manejara el euro. ¿Cómo tú explicas eso? Mira, el asunto está, kilómetro, que las empresas en Venezuela, que producen en Venezuela, que, que por cierto están gozando de la industrialización en Venezuela en muchas ramas para conseguir la materia prima aquí, que transan en bolívares y en divisa, que por cierto, nuestras empresas en Venezuela producen divisas solitas. Tú te vas para ¿Cómo? Farmatodo y abres un live en la caja y tú vas a ver que llega Kilómetro a comprar una acetaminofén y paga en bolívares, paga con el dedito, paga con pago móvil, todas las formas había y por haber de pago, pero también suelta la divisa. Y esa divisa Farmatodo la agarra y seguramente la utiliza para comprar lo que ellos tengan que comprar. En Venezuela, kilómetros, se acabó el sistema parasitario desde hace rato. ¿Por qué? Porque el sistema y el ecosistema económico que se creó en Venezuela da para que tú como empresario puedas autoabastecerte. Y si eres una empresa estratégica que tenga que ver con productos que no se consigan en el país, por ejemplo, nosotros aquí producimos el 70% de la medicina, 70-75% de ¿De la dónde tú medicina, sacas pero eso? pero las medicinas de alto costo, Una pregunta. pero déjame terminar ahí porque para que me puedas ¿Pero de entender. dónde Oye, yo sé sacas que no esos me vas a datos? entender por lo que me estás escuchando. Hay medicinas de alto costo, hermano, que no se consiguen en el país porque no las producimos, no tenemos la tecnología. Depende la importación. A ese tipo de empresas es que el Estado va a apoyar para darle $2. No a kilómetros para que se vaya para Uva, porque vuelvo, insisto, no es que no tengas el derecho, sino que no tenemos una economía ahorita que soporte eso. Pero es muy fácil que tú digas que las divisas, el Estado es incapaz de producir divisas. Sí, así la vida de un jamón, O sea, tú, estableciendo un bloqueo y estableciendo sanciones para que Venezuela no pueda desarrollar una política para poder ejercer diversificación en el marco escucha, de darle la divisa al pueblo como lo hizo Hugo Chávez. Hoy en día nosotros priorizamos la construcción de un sistema económico donde el empresario utilice bolívares. Y eso es falso, que yo como empresario voy donde está Carlito Chávez, está Nilson Moreno por allá, y ellos, yo resulta que yo vendo leche pasteurizada y ellos tienen sus vaquitas por allá. Ah, no, Carlos Chávez me vende a $200, $160. No, hermano, todo eso es parte de un ecosistema. Eso es falso de toda falsedad. Que exista todavía personas inescrupulosas que quieran usar más allá el costo de la tasa de cambio. Te lo puedo aceptar. Pero hoy el fenómeno positivo de Venezuela es que los comercios y los empresarios formales, hermano, están cumpliendo con la regla de la tasa de cambio mercado del Banco Central de Venezuela, que es nada más y nada menos. El Banco Central de Venezuela no es el que pone la tasa, es quien publica los datos promedio de los datos bancarios públicos y privados y casas de cambio, que son las que colocan las divisas para que se vendan y se compren. Entonces, hermano, yo sí te voy a decir,
Aquí en Venezuela, cualquier persona cuando va a un banco, obviamente no va a conseguir la divisa como si estuviese en los Estados Unidos o en un país que de alguna manera dependa de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros hasta ahorita es que logramos romper el millón de venta de barriles de petróleo sin depender de los Estados Unidos de Norteamérica, porque ese cliente que tú dices que hay que cuidar, nosotros ya le dijimos, no eres mi cliente número uno. Hay que diversificar la economía. Para yo ser soberano, hermano, yo no puedo depender de los Estados Unidos de Norteamérica o de un país occidental que yo sé que no le gusta a la izquierda, porque tú has aceptado el establishment mundial y tú sabes que eso existe. Tú sabes que los Estados Unidos jamás Ya va va, a querer pero un cálmate, gobierno de cálmate, te izquierda. estás yendo, te estás Ya yendo. va, y termino con esto, ya va. O sea, tú acabas, Estados Unidos jamás va a querer un gobierno de izquierda. tú acabas Y de... siempre va a sabotear porque ellos mismos han desclasificado sus documentos. Hermano, Y ellos han escucha. saboteado la economía venezolana. Hoy nosotros, Escucha. los venezolanos que estamos aquí, hermano, estamos produciendo y estamos comerciando en un 80-90% con nuestra moneda, y el empresario que quiera producir e invertir en Venezuela sabe que aquí no hay un estado parasitario como el de la Cuarta, y que por cierto nos afectó mucho en el arranque de la Revolución Bolivariana, pero que ya a partir del 2020 se afianzó una economía sana donde si usted quiere invertir, traiga su empresa, invierta su platica y después con los bolívares usted va comerciando aquí. Si hay que importar y es estratégico el producto, está bien, el Estado lo apoyará porque el Estado está apoyando a las empresas. Si no, no estuviésemos creciendo un 6%, un 10%, reconocido por el Fondo Monetario Internacional, pero ya va, el ya Banco va, Mundial cálmate. y la CEPAL. Revisa los datos de esas Cálmate, instituciones, cálmate. kilómetros, no te lo estoy diciendo yo. Cálmate. Tú acabas de reconocer que el Estado es selectivo a quien le da los dólares. Tú acabas de reconocer que el Estado, el que controla los dólares, si yo soy un empresario y voy a Venezuela, traigo 10 millones de dólares y monto mi empresa, ¿ves? Cuando yo recibo ese poco de bolívares devaluados y quiero cambiarlo a dólares, dicho por tu propia boquita, el Estado va a determinar si me lo vende o no, en base a los intereses que ellos tengan. Si yo como empresario quiero cambiar mis bolívares y con esos reales irme para Dubái, porque me da la perra gana, porque para eso trabajé, ¿por qué carrizo el Estado va a tener que decirme no te lo vamos a vender a ti? Porque tú te vas para Dubái con los reales que tú te ganaste con tu Eso es empresa. manipulación lo que tú estás haciendo. Eso lo acabas de decir tú. ¿De dónde sacas tú que el Estado le vende kilómetros si le da la gana y al otro no, hermano? Eso lo acabas de decir Aquí hay tú. un Estado responsable. ¿Qué es un Estado responsable? Un Estado responsable es que si aquí las divisas tienen que usarse para comprar los medicamentos, para comprar los repuestos que nosotros no construimos aquí, no creamos aquí todavía, el Estado va a priorizar esa divisa para esos sectores que te pregunté. Tu familia seguramente se vacunó la vacuna COVID china, rusa o la cubana, porque tú sabes que las sanciones no permitieron que nosotros importáramos vacunas europeas o americanas. Ahora, ¿las sanciones existen o no existen? Pero más allá de eso, Nicolás Maduro Pero no me has va a respondido. ganar las divisas de la venta del petróleo Ajá. o de la venta de cualquier producto, porque estamos exportando no solamente petróleo, y las va a administrar en el marco de la diversificación de lo que requiere el país, porque vuelvo a insistir, Bueno, son selectivos. una persona que quiera 50 millones de dólares para gastos suntuarios, para una operación suntuaria, estratégicamente el Estado, ¿tú Son crees que tiene que darle la selectivos, divisa? son Ahora, si selectivos. viviéramos en un país desbloqueado donde nosotros tenemos 3, 4 millones, 5 millones de barriles de petróleo y exportamos una gran cantidad de cosas y hay divisa para de alguna manera soltarle a cualquier persona que quiera utilizar las divisas para cosas que los venezolanos no necesitamos, es posible Ahora que se fíjate haga. una cosa, ve la Pero mientras incongruencia. que no tengamos, tenemos que de alguna manera Pero ya cuidar va, los deja la recursos, gritadera. Ve la porque aquí hay mi hermano. Pero ve la hay- los incongruencia. venezolanos, Pero ya va, que has hermano, hablado. Ya va, déjame hablar, Mira, déjame los hablar. venezolanos, Ya va. Los Ve- venezolanos se cuidan, se protegen, Ve la- su alimentación, su salud, Pero todo escucha, eso en el escucha. marco de los problemas que puedan haber.
Aquí tiene que haber un Estado responsable. Tú no puedes decir que no, que Escucha, liberen las divisas y los grandes empresarios como Lorenzo Mendoza se lleven la plata como lo hacían en la Cuarta República. escucha. Tú ni viviste en la Cuarta República. Escucha. Tú acabas de decir que el Estado es selectivo a quién le vende las divisas. Ve la incongruencia. Tú como Estado sí puedes decidir a quién le vendes y a quién no. Pero te pregunto, Pero ¿quién administra escucha, a la Hacienda pero Nacional? escucha. ¿Quién administra la Hacienda Nacional? Escucha. ¿Quién la Pero administra? el empresario, así como hace el Estado selectivamente, no puede decidir a qué tasa recibe el dólar, sino que se tiene que ajustar a una tasa que el Banco Central le impone, pero cuando él mismo va a cambiar los bolívares a la tasa que el mismo banco le impuso, el banco va a decir, bueno, déjame ver si acepto o no acepto venderte los dólares, si me conviene o no, si lo que vas a traer nos Eso es beneficia a todos. especulación. Eso lo está No, diciendo. es lo que tú estás ¿Tú escuchaste diciendo. que el Banco Central dice lo que tú estás diciendo? Es lo que tú estás diciendo, hermano. Tú estás No, yo no diciendo, estoy diciendo eso. Tú estás manipulando lo ya que yo te va. estoy explicando. Dios mío, ¿será Es que más, será que yo soy tú te loco? has metido a la página del Banco Central y has visto cómo el Banco Central promedia el dólar. Yo lo que sé es que cuando yo ingresé a la página del Banco Central, yo no podía comprar dólares. No podía acceder a Pero los ya dólares. va. La Para pregunta cambiar es, tú los estás hablando bolívares, de marcaje de dólar. los No bolívares. de compra, no porque tú Es vas que a comprar el dólares. problema no es el marcaje, el problema es la compra, hermano. Si Pero ya tú, va, tú te has metido en la página y te has enterado hermano, de cómo pero ponen eso el no promedio del importa, dólar. no importa cómo lo ponen. ¿Cómo que no importa? No, Tú estás especulando y diciendo otras escucha, cosas, Dios ¿vale? mío, no importa el precio. ¿De qué te vale un precio si cuando vas a comprar no hay? Pero ya va. Te pregunto yo, nosotros los venezolanos no estamos trabajando. Nosotros no trabajamos para fortalecer el dólar. Ese eres tú que eres un lacayito que quiere fortalecer el dólar. Nosotros no. Nosotros queremos que el ciudadano utilice los bolívares en la nación. Pero bien. Porque nosotros, de alguna manera, si nosotros pretendemos utilizar nuestros bolívares para comprar Lo dijo dólares, él. por el amor de Dios, pregúntale Lo a los dijo colombianos, él. pregúntale a los colombianos si prefieren la divisa o el peso. Ok, te explico. Esa imposición por la fuerza, porque es una Oye, ahora metiste por la fuerza. una Vale, imposición, tú eres especulador de oficio. es una imposición, No, perdón, manipulador de oficio. es una imposición, tú decirle a la gente, tienen que comprar y comerciar el bolívar a 120. Les impones eso. Y cuando la gente Mira, quiere, pero escucha, hermano, cuando la gente tú quiere, estás casado. tú estás casado. pero escucha, cuando Y la tú estás gente, casado. pero escucha, déjame explicar, ya tú hablaste, déjame Ya va, hablar. pero es que no, ya va. Porque es que tú Escuche, estás hermano, manipulando, escuche. Estás manipulando. Escuche. Tú eres jefe Usted de lo familia. dijo por su boquita. Escuche. No, tú eres jefe de familia. Y este juguito que está aquí es la cantidad de divisas que hay en el mundo. Mira lo que te cayó aquí. Guácata. Te cayó este poquitico en este vaso. Tu esposa quiere agarrar todas las divisas de allí y quebrarte. Pero tú le dices, no, mi amor, no lo hagamos. Agarremos un pedacito para comprar lo mínimo y lo necesario para poder resolver y que nos sigan cayendo más divisas para poder seguir democratizando el tema de la divisa. Hermano, este es el ejemplo que te estoy dando. Tú no puedes dejar de que tu familia, tus hijos, te saquen toda la plata, porque si tú tienes una reserva internacional, que pasó con el presidente Chávez, y por eso fue que él sí estableció un control de cambio. ¿Por qué? Porque aquí habían 30.000 millones de dólares en reservas internacionales y las empresas y gente como tú pretendían que había que venderlas todas. ¿Para qué? Para irse a gozar en Argentina, en Estados Unidos, cuando hay un principio estratégico de inversión de la divisa en el país. Escucha, hermano, ya yo te expliqué eso. El que debilitó el bolívar fueron ustedes. La gente perdió la confianza en los bolívares. Sí, y ustedes no hicieron nada. ¿Qué hice ustedes yo? No hicieron nadita. ¿Qué hice yo? Las empresas no hicieron nadita. ¿Qué hice yo? Te pregunto, ¿en la primera década del 2000 existía dólar paralelo? No sé. Pues te digo que no. Eso fue una fórmula que le inventaron a la economía venezolana para destruirla. Eso no existía. ¿No será que, más, escucha? También se le inventaron a Cristina Kirchner. Te mataste solo. Te mataste solo, escucha. Sí existía, pero como había confianza en el bolívar, muy poco se utilizaba porque la banca nacional daba las divisas a quien lo quería. ¿Qué pasaba con los Pero ¿para qué billetes? preguntas entonces? Escucha, cuando llega Chávez y empieza con esas ideas
socialista y empieza algo clave, hermano, grábate esto, la expropiación. Cuando empezaron las expropiaciones, que es robar, el sector Sí. privado dijo, Has ya va, aprendido de tu ya líder. va, aquí no hay derecho a la propiedad privada. Empezaron a cambiar los Tu bolívares, líder le dijo eso a los Chávez. bolívares que se volvieron inestables a dólares. Y ahí empezó este bucle que tenemos ya 20 años en esto. ¿Qué es lo que pasa? Debilitan la confianza en el bolívar, la gente recurre al dólar para no devaluarse, el Estado no es capaz de proveer los dólares, se crea un mercado paralelo que sí provee los dólares y se dispara causando la devaluación del bolívar. Eso lo ocasionaron ustedes, hermano. No lo puedes negar. Ustedes atribuyen que los atacaron, que no nos dejaron. X, Y, Z. El resultado es que recibieron un país. Kilómetro, ¿tú te enteraste en cuánto cayó la venta de petróleo en Venezuela luego de las sanciones y el bloqueo? ¿Cuándo fue la primera sanción a PDVSA? No, pero no me responda con una pregunta, respóndeme lo que estoy preguntando. Pero si la primera sanción fue en 2017. Pero respóndeme lo que estoy preguntando. ¿En cuánto cayó la exportación de petróleo en Venezuela? En el peor de los momentos, ¿lo sabes? No sé, pero yo sé que la primera sanción fue en el 2017 y Chávez cuando se murió le entregó a PDVSA 2.8 millones de barriles a Pero Maduro. esa es otra cosa, Kilómetro, concéntrate en lo que te estoy Ahora es diciendo. otra cosa. Te estoy preguntando si tú sabes en cuánto cayó la venta de petróleo en Venezuela. No sé en Con cuánto las cayó. sanciones y el bloqueo. ¿En qué año? Bueno, ese es el punto, que tú te pones a debatir ¿En qué y no año? estás informado, ¿Pero en hermano. qué año? ¿En qué año? ¿Cómo que en qué año, chico? ¿Cómo ¿En que en qué qué año? año? Hubo una política de ah, debacle uh, para no permitir exportar petróleo en Venezuela. Ahora te pregunto, ¿Pero en qué año? Si tú vives del contenido a través de tu ¿Pero en cuenta, qué año te pregunto? pero ya va, si tú vives a través del contenido ¿Pero que en qué haces en tu año? cuenta, ¿En qué y año? vengo yo, que soy el dueño de TikTok, y te meto un algoritmo para que la gente no se meta y no te siga, sino que no te, ¿En que qué te deje de año? seguir. Te pregunto yo, ¿cómo tú vas a monetizar en tu cuenta? ¿En qué año, Si tú hermano? no tienes dinero, porque tú sabes que tienes un país monoproductor ¿Pero en que qué está año? siendo roto ese sistema a partir del 2020. Entonces, hermano, ahí tienes la respuesta. No hables, no manipules la información porque hay una consecuencia. Y la consecuencia de este asunto es que los venezolanos caímos a exportar 100.000 barriles de petróleo mensual, que era nada, y que teníamos que prácticamente andar Ya va, que me escondidos en el regañaron mundo aquí. porque la quinta flota de los Estados Unidos estaba parada esperando que un buquecito de nosotros no, es que tú no te enteraste que nos quitaron gasolina, que nos quitaron alimentos y que lo vendieron en gallina, en precio de gallina flaca en la Florida. Es falso. Escúchame, hermano. Es falso. Escúchame. Ahora, te pregunto, Pero ya ¿cómo va, tú? cálmate. ¿Cómo ya va? No, ya va tú. Pero es que tienes ¿Cómo mucho tú tiempo hablando, vas ya a va. ¿Cómo tú vas a administrar dinero si te quitan el ingreso nacional? Te pregunto. ¿En qué año cayeron las reservas petroleras? No, hermano, pero respóndeme. Si tienes si tienes 1.000 bolívares en tu bolsillo A partir y del, te lo a reducen, partir del y te 2000. lo reducen a Escu- 10 bolívares, ¿cómo tú Escúchame. administras tu casa? Escucha, líder, rapidito. Chávez, Pero está fácil, respóndeme eso. pero deja de hacer ejemplos estúpidos. Chávez, Coño, pero los ejemplos estúpidos son los pero tuyos. escúchame, Chávez Tienes 10 coincide, bolívares en el bolsillo. ¿Cómo administras tu casa si venía de 1.000 bolívares? Chávez coincide con el boom petrolero. Un barril de petróleo a 130 Tú dices que dólares. uno no te contesta, pero tú tampoco contestas. Escucha, hermano, escucha. 130 dólares por barril, produciendo casi 3 millones de barriles de petróleo al día durante 12 años. Ustedes aplicaron un modelo socialista de regalar petróleo. Misión, esta broma de los cubanos gratis, pagándole a Cuba con el petróleo, regalando casas. Un sistema populista para afianzarse en el Por tu poder. casa no había un módulo cubano. Sí hubo, yo lo usé. El problema Entonces es hubo inversión de pero petróleo en eso. escucha, Entonces. hermano, el problema fue que cuando la renta petrolera cayó, cuando los precios se normalizaron, Arabia Saudita ya era una potencia y otros países también aumentaron su riqueza. ¿Qué hicimos nosotros? Regalamos todo. Y cuando los precios se normalizaron, no teníamos No puede ser que sea tan absolutamente subjetivo, nada. Kilómetro. Escucha, hermano, no teníamos absolutamente nada y quebramos.
Añadido eso, políticas intervencionistas a la empresa privada que debilitaron la confianza Regalamos todo. en el Bolívar, y la gente quería divisas, quería dólares para no devaluarse, año 2013. Luego vino el control de precios que causó escasez. En el 2017 no siquiera pudieron pagar los bonos de PDVSA, más desconfianza en el Bolívar. Y el punto es el siguiente, hermano, ustedes son los responsables del Estado en este momento, desde hace 25 años. Deja de darle excusa a la gente y denle solución. Pero regalamos todo, kilómetros. Todo lo regalan. Bueno, se lo robaron todo, mejor dicho. Ah, Mi hermano, me voy. Ahora, Dios te bendiga, bueno, papá. mira, yo te pido. Señores, me voy no porque quiero, sino porque mi esposa está aquí obligándome.